Buenas tardes, sí, soy Manuel Carlos Alba, director del área jurídica y laboral de la Confederación Empresarial de Andalucía. Le doy la bienvenida a este seminario, este webinar que organizamos con la colaboración de la Consejería de Empleo, Economía, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía dentro del programa CEA Más Empresas que estamos desarrollando y que estos días, pues lógicamente, estamos destinando fundamentalmente a analizar los distintos aspectos y el impacto económico, social y financiero que está provocando la situación en la que estamos viviendo. En esta ocasión vamos a analizar los aspectos prácticos del impacto en el ámbito laboral que está teniendo sobre todo una de las medidas fundamentales que se están desarrollando, que es la aplicación de los ERTES, y sobre todo también pues vamos a aprovechar que ayer se aprobaron las medidas más recientes en el Real Decreto Ley /2015, que si bien no hace grandes modificaciones, pero sí introduce algunos aspectos, eh, algunos aspectos en los ERTE y en otras medidas laborales. Contamos para hoy con la colaboración de Eduardo González Viedma, que es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y cónsul del despacho jurídico Ontier España, con sede aquí en Sevilla, ya que agradecemos la colaboración que se haya prestado a trabajar con nosotros en este seminario, que esperamos sobre todo y fundamentalmente tenga un sentido práctico, sobre todo a partir de las intervenciones y de las consultas que podéis hacernos a través del chat que aparece en el dispositivo, en el menú, y que podáis mandar las consultas y preguntas y trataremos en esta hora pues, de atender en la medida de lo posible el mayor número de ellas. Yo creo ya, sin más, al margen también sí quería comunicar que al margen de esta sesión pues tenemos disponible en la página web de CEA pues todo distintas resoluciones, consultas, información para tener acceso a cuáles son las medidas económicas financieras que, como decía, pues se han ido aprobando en esta situación, en este estado de emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Y ya sin más preámbulos, pues voy a dar la palabra a Eduardo. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo pues, el espacio para que nos cuente y comentemos cuál es el marco laboral en el que ahora nos encontramos para hacer frente desde el punto de vista económico y laboral por parte de las empresas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a la CEA y a este programa por invitarme, que es un privilegio realmente en estos tiempos de aislamiento, pues tener este contacto, aunque sea virtual, con un buen número de inscritos, ¿no? Lo cual me alegra particularmente y además pues indica que el tema realmente es un tema estrella en estos tiempos, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir a los laboralistas que un instrumento prácticamente en el olvido, que se usaba, no sé, muy esporádicamente, como las suspensiones por fuerza mayor? Yo en mi vida profesional lo puedo haber hecho en un par de ocasiones hasta ahora, ¿no? Sin embargo, pues ahora es el tema estrella y el tema, en fin, que está realmente en las portadas de los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, hoy yo creo que el tema precisamente es tan popular que casi no vale la pena hablar desde cero, porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Ya en España nos hemos hecho todos especialistas en ERTE, nos hemos hecho especialistas en mascarillas, en geles hidroalcohólicos, ¿no? Cosas que no sabíamos, en manejar el Zoom, todos somos ya expertos y hablamos de las FFP2 maravillosamente, y no digamos ya de los ERTE. Cualquier persona sabe lo que es un ERTE y más o menos con absoluta propiedad, ¿no? Hoy, por lo tanto, mi propósito más bien es servir de conducto para que entre nosotros comuniquemos nuestras dudas y nuestra experiencia. Yo creo que la mayoría de los presentes, de una manera o de otra, por afectación o por haberlo tenido que gestionar, lo conocéis, pero bueno, yo también he tenido mi gran dosis de experiencia que hemos llevado en el despacho numerosísimo y por lo tanto también hemos ganado, aparte de lo que pudiéramos saber, lo poco mucho que sabíamos, ciertamente hemos tenido una formación express sobre la experiencia práctica,
que es también la que yo quisiera compartir sin un ánimo, ¿verdad?, de tener la última palabra en nada. Y digo eso porque normalmente un profesional, bien en la universidad, bien en un despacho, pues tiene siempre la ley, ¿verdad?, la interpretación de la ley y después sobre todo la jurisprudencia. Aquí es el caso de que no hay ninguna jurisprudencia. O sea, estamos aplicando una ley sobre el sentido común y además variable, porque las circunstancias varían y además leyes, como ha pasado hoy en el decreto que ha salido, que es el decreto 15, pues modifica, y no es la primera vez que se modifica, el decreto 8, que no tiene ni un mes de antigüedad, ¿no? Ya nos lo conocemos hasta por el número, cosas que incluso eso era inusual hasta este momento. Y ahora todo el mundo sabe perfectamente cuál es el 8-2020, el 9, el 11, ahora el 15, este último que ha salido, el de los permisos, en fin. Como también tenemos más tiempo para estudiar y para ver, pues, eso que vamos ganando en también mejorar esta faceta, ¿no?, de la memoria. Bueno, entonces este mismo decreto de hoy, como os digo, pues ha modificado el decreto 8 con el que ya estábamos familiarizados. Pero lo que quería decir era que estamos un poco interpretando y aplicando a ciegas, ¿no? Aplicando criterios de prudencia, criterios de los que nos dicen nuestros amigos que están en la administración, el amigo inspector de siempre, el compañero de siempre que nos echa una mano, y a duras penas pues nos dejamos llevar por ahora compartiré con vosotros algunos, ¿no?, con algún decreto que es prácticamente medio clandestino, algún decreto quiero decir, alguna instrucción que son medio clandestinas porque no tienen la necesaria publicidad, pero que son criterios internos, como digo, no publicados, pero conocidos por lo menos por la mayoría o por muchos profesionales, que establecen cómo va a funcionar la Dirección General de Trabajo en determinadas cosas. Pero además en estos casos hay una dificultad adicional, que la dificultad adicional es que no solamente no hay jurisprudencia, sino que los órganos administrativos son muchos. Es decir, son para los ERTES de ámbito inferior al nacional, que son, yo diría que los más frecuentes, tenemos 17 criterios, que son los de las 17 comunidades autónomas. Y para los nacionales, pues tenemos el criterio de la Dirección General de Trabajo, que, bueno, depende pues además de un ministerio que gobierna, o sea, que participa en el gobierno, pero que sabemos que es un partido que está en minoría dentro del propio gobierno y también, por lo tanto, pues establece un criterio propio, porque tampoco coincide con el de la mayoría de las autonomías, puesto que ese partido no gobierna en ninguna autonomía. Con lo cual, en lo político, en lo jurídico, en la gestión, en la administración, pues tenemos todo un popurrí de interpretaciones y aplicaciones que de alguna manera hacen, yo creo que muy oportuno el seminario que vamos a tener hoy, esta pequeña charla de un rato donde, como digo, vamos a poner únicamente algunas, digamos, algunas de las dudas. Voy a intentar compartir la pantalla con la presentación, porque únicamente para ayudarme, pues la voy a compartir, a ver si puedo, pero no me deja. Voy a hacer otro, es que hay un solapamiento técnico, voy a ver si soy capaz, no. A ver, bueno. ¿Se ve la pantalla más o menos? ¿Me seguís bien, no? Bueno, voy a empezar únicamente para que no nos quede hasta el final. Voy a empezar por lo último, lo que tenía previsto que se hiciera en último lugar, pero bueno, yo creo que para satisfacer la curiosidad de casi todos, empezando por la mía propia, ¿no? Voy a empezar pues viendo el Real Decreto que ha salido esta mañana. No hemos tenido un tiempo, el que hubiéramos querido, para, como solemos hacer en el despacho, comentarlo entre los colegas, ver las dudas, comentar con empresas. Y por lo tanto, esta es una traslación de urgencia y la mayor finalidad que tiene esta exposición con vosotros es el de quitarle un poco de hierro al decreto. Realmente este Real Decreto no ha hecho unas grandes modificaciones. Únicamente digamos en la materia del ERTE, en otras sí es un decreto largo, hay que leérselo con lupa, e interviene en muchísimas facetas de esta nueva vida que estamos llevando, de que se subvenciona aquí, que si tal, que si los trabajadores portuarios, ¿no?, que ahí parece que interviene bastante. Pero lo que pueda ser más bien de un interés, digamos, general,
pues, y que además conviene tenerlo en cuenta porque ya está aquí la temporada turística y todo esto, pues un poco lo que hace es aclarar que los fijos discontinuos quedan incluidos. O sea, los que son fijos discontinuos según la propia mención del Estatuto de los Trabajadores. Y entonces, pues lo que hace es que modifica el artículo 25.6 en el sentido ampliatorio del Real Decreto 8/2020. Lo modifica e incluye los fijos discontinuos como trabajadores de temporada que comienzan a trabajar en una fecha cierta con objeto de que puedan obtener las prestaciones por desempleo. Entonces, bueno, en concreto, los trabajadores también alude a los trabajadores de temporada que hubieran interrumpido su prestación de servicio en periodo de teórica actividad. Y entonces a esto le va a asignar una prestación por desempleo de 90 días como máximo, calculado sobre lo que hubiera trabajado el año anterior. Se entiende que un trabajador de temporada de este tipo, bueno, pues 90 días es lo normal. Por ejemplo, la temporada de verano, la temporada de esquí, puede que haya otros casos, pero lo que va a cubrir esta prestación o digamos, esta nueva inclusión, pues va a ser una prestación de desempleo de 90 días, ¿no? Con ello, pues se quiere, digamos, atender la situación de unos trabajadores, pensando en la temporada turística, bien sea de primavera, bien sea de verano, que da a entender, porque bueno, que la situación excepcional, desde luego, va a coger los meses de verano y esto es un poco como que anticipa, ¿no? Bien, otra cuestión que más o menos aclara, pero que es una aclaración yo creo que es relativamente innecesaria, ¿no? Porque ya los propios criterios de la Dirección General de Trabajo pues ya lo habían incluido de sobra y la propia, por lo menos en Andalucía, ¿no? La propia administración, al ir reconociendo el concepto de ERTE por fuerza mayor, pues ya estaba dando por bueno este criterio. Digamos que esto se amplía por seguridad jurídica y para evitar posibles interpretaciones, entre comillas, creativas de algún juez que en el futuro, en una eventual impugnación, pues pudiese cuestionar la fuerza mayor y pudiera dar al traste con esta interpretación, que al fin y al cabo es administrativa, ¿no? Pues ahora pasa de ser administrativa a ser legal. Entonces, únicamente, pues amplía, como digo, amplía con la boca pequeña, porque yo creo que ya estaba ampliado por su propia naturaleza, pero es decir, clarifica o certifica o confirma la ampliación en relación a aquellas empresas, sobre todo, en las cuales la reducción de jornada o la suspensión de actividad, pues, digamos, se refería a solamente una parte de la plantilla y no a toda la plantilla. Y aparte de esto, aparte de esta ampliación teórica, pues bueno, certifica en otra parte de este nuevo artículo 22.1 que las actividades, incluso no directamente incluidas en el artículo 10 de actividades prohibidas del decreto o en el anexo, pues se pueden considerar fuerza mayor cuando estén directamente implicadas con ella. Por lo tanto, pues bueno, digamos, ratifica lo que ya era una práctica entre nosotros. Después, otro aspecto reseñable es el de la lucha contra el fraude. Ya recordaréis que en el decreto 9 pues había una alusión a que el fraude pues iba a ser muy perseguido y demás, ¿no? Bueno, aquí el fraude, como tal fraude, no cabe pensar en demasiados supuestos, porque tú tienes realmente, si tú a partir de que se declara el estado de alarma, pues tu actividad cesa, y con el compromiso de retomarla cuando deje de estar presente el estado de alarma, hay que fraude cabe. Ahí habrá como máximo una lucha intelectual en si un ERTE es por fuerza mayor o es por causa productiva, económica y demás, ¿no? Pero de fraude cabe ahora poco. Pero el único supuesto de fraude, que era el que yo siempre, digamos, entendí como único posible, pues realmente aquí es el que se han afilado los cuchillos para encontrar. Este supuesto de fraude es primero engañar, o sea, decir, bueno, pues yo hago una empresa, tengo una pequeña empresa con 6 personas que digo que no vamos a poder trabajar, pero todos trabajamos en la trastienda. Seguimos trabajando y cobramos las 2 prestaciones, ¿no? O yo me van mal los números, pues pongo a los trabajadores todos en el ERTE, pero en realidad están trabajando para los clientes. Y como eso no me lo van a controlar mucho, pues si cuela. Bueno, ese es el único fraude que sí puede existir, dicho sea de paso, muy difícil de controlar,
pero que desde luego puede existir y es lógico que se penalice, ¿no? Concretamente esta conducta fraudulenta, digamos, estándar. Puede haber siempre otro tipo de fraude que es más refinado, pero el estándar es este, ¿no? O engañar en los datos, o bien compatibilizar el trabajo con la prestación, o sea, trabajar bajo cuerda y cobrar el desempleo, bien sea por aumento del beneficio del trabajador, bien sea por aumento del beneficio de la empresa, o bien sea por un reparto del beneficio de ambos, ¿no? Bueno, pues este obvio fraude que nadie desea, pero que puede existir en algunos la tentación de realizarlo, es el que viene penalizado a través del cambio de redacción del artículo 23.1 de la LISO. Ya veis que la conducta penalizada es efectuar declaraciones o comunicar datos falsos o inexactos, ¿no? Que den lugar a que los trabajadores obtengan o disfruten indebidamente las prestaciones. O sea, yo digo que no hay actividad y en realidad la hay. O de alguna manera meto en la plantilla un trabajador que no tendría por qué. O sea, cualquier argucia de esta naturaleza, ¿no? Y después, como dice, y connivencia con los trabajadores y con los representantes para obtener prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a materia de prestaciones. O sea, básicamente aquí un ERTE se utilice como un instrumento para de una u otra manera vulnerar digamos, la obtención, o sea, una obtención legítima de las prestaciones por desempleo, ¿no? Que es en el fondo un ERTE, que es lo que quiere. Pues un ERTE lo que quiere es una vía ordenada para que un trabajador, sobre todo, no trabajar, que eso podría incluso de manera convencional hacerlo, sino que obtenga al mismo tiempo las prestaciones por desempleo. ¿De acuerdo? Otro tema de la lucha contra el fraude, que eso así os llamo la atención, sobre todo a los presentes que trabajáis, que lleváis gestión de recursos humanos en empresas o asesoramiento legal de empresas, ¿no? Bueno, que tengan en cuenta que las infracciones se han puesto muy, muy serias, ¿no? Porque se ha especificado, ya sabéis que hasta ahora, si hay un grupo de trabajadores afectados, eso a la hora de que la administración laboral ejerciera la potestad sancionadora, pues podía, hombre, sí, podía ser considerado como un criterio de agravamiento, ¿no? Tú tienes una conducta sancionable, pero como afecta a muchos trabajadores, pues entonces lo pones en el nivel máximo de la sanción. Si la sanción es de 3 a 30.000 euros, pues tú lo pones en 27, porque entra muchos afectados. Aquí ha cambiado el terreno. Aquí, bueno, en otras ocasiones, perdón, también dice que por cada trabajador puede haber una sanción distinta. No, aquí ya se deja de apreciaciones por parte del instructor del procedimiento sancionador o del que impone la sanción, y aquí ya pone un criterio negro sobre blanco, que es el de decir que la modificación, o sea, que en el supuesto de infracciones muy graves por estas causas, incurre en una infracción por cada una de las personas trabajadoras. O sea, que si yo he hecho una movida y hay 20 personas en el lío, pues son 20 sanciones. No una muy grave agravada, sino 20, o sea, por lo cual, digamos, sabéis que las sanciones muy graves empiezan en una cantidad muy alta, pues te pueden buscar realmente pues, una ruina, ¿no? O sea, es una cosa muy a considerar y muy desaconsejable meterse en ese jardín del fraude. Yo llamo mucho la atención frente a ello. Es cierto que es muy difícil que a posteriori la inspección de trabajo pueda, porque ahora no tiene medios realmente materiales para verificar si se está teletrabajando, trabajando un poco de escondidas en alguna empresa. Y es fácil que pase inadvertido, ¿no? Pero que tengamos en cuenta que siempre hay algún rastro, siempre hay un trabajador que en un momento dado se enfrenta con la empresa y denuncia de una manera convincente estas posibles irregularidades y eso, vamos, es causa para poder hacer un expediente de investigación y eventualmente de sanción en estos casos, ¿no? Otra cosa que os llama la atención de esta especie de firmeza sancionadora, ¿no? De rotundidad con la que ahora parece que se revisten estas actuaciones de verificación, es que aparte de la sanción, la empresa va a responder solidariamente con la devolución de la prestación por desempleo ilícitamente obtenida. Entonces, esto es muy preocupante porque, claro, el trabajador si era mal, el desempleo, pues lógicamente lo va a gastar porque es una época precisamente que aboca a eso, ¿no?
porque los ingresos disminuyen por todas partes, las obligaciones se mantienen. Entonces probablemente el SEPE, ¿no? Va a encontrar mucho más bizcochable, ¿no? Mucho más sencillo reclamar eso, ya lo que es solidario, no es subsidiario a la responsabilidad de la empresa. Es pedir a la empresa la devolución que no pedírsela al trabajador. Por lo tanto, también os llamo la atención. Esa responsabilidad incluso se extiende, o sea, de responsabilidad de la propia empresa de una manera insólita de la empresa principal respecto de la contratista. O sea, que es uno de los supuestos excepcionales en los que la LISO contempla que la empresa principal responda por irregularidades de la contratista, ¿no? Esto es lo que de alguna manera más reseñaría del decreto que ha salido hoy, a expensas de que cuando lo vayamos estudiando más detenidamente veamos por ahí en alguna adicional, en alguna transitoria, en alguna cosa, algo que sea de eficacia general. Aparte de esto, pues sí hay medidas para los autónomos, medidas sobre todo para el trabajo portuario, que ahí me ha llamado la atención que le dedica bastantes energías, ¿no? Y bien, bueno, he visto que ha habido, no sé, algunas manos por ahí, alguna cosa de participar o antes de seguir, porque ya lo del decreto lo vamos a dejar, por lo tanto, vamos a ver, voy a ver los chats y las preguntas. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere intervenir, pues, a ver, el amigo... Eduardo, Sí. hay una pregunta que se refiere a si es necesario la aceptación por Eso parte es. del trabajador cuando se tramita un ERTE. Magnífico. No, magnífico. La estoy leyendo ahora, que la hace el amigo Julián León. Después hay otra que hace el amigo Yago Monteoliva, que tiene también algunas dudas. Esas las vamos a ver todas, si no les importa, inmediatamente a continuación. Es únicamente por cambiar el tercio de la norma de hoy. Y bueno, si hay alguna, pues que levante la mano, que intervenga en el chat o que directamente coja su micrófono y nos interrumpa, ¿no? Bueno, pues de momento lo dejamos así. Como digo, la consecuencia, la conclusión sería que el decreto de hoy pues, es más técnico en fin, que novedoso en cuanto a nuevas materias, ¿no? Y que, por lo tanto, no corta la respiración, ¿no? Bueno, hay una pregunta que sí tiene que ver, que qué pasaría si se incluye en el ERTE a un empleado fijo discontinuo que está trabajando en la otra empresa. Bueno, eso es una pregunta muy oportuna, muy bien hecha y que integra la gran cantidad de dudas que nos van a surgir en la aplicación práctica de cualquier norma nueva, ¿no? Yo lo que te diría, Guillermo, es que en este caso no procede... o sea, lo incluyas o no en ERTE es un poco irrelevante porque no, o sea, tú lo puedes incluir en el ERTE, pero porque el ERTE, vamos a ver, lo más relevante va a ser si él puede obtener o no la prestación por desempleo. Al él estar trabajando en otra empresa no va a obtenerla. Tú lo puedes incluir, ¿de acuerdo? Pero no lo va, pero él no va a obtener la prestación por desempleo. Es bueno que lo incluya, porque si en la otra empresa cesa, puede tener un trabajo de 15 días o de una semana ahora de estos agrarios que, por cierto, de una manera, yo te diría que no sorpresiva, pero sí chocante, pues no se están cubriendo los puestos agrarios. En un país que dice que vamos a repasar 5 millones de parados, no hemos sido capaces de levantar una masa laboral de 80.000 personas para recoger la fruta, pero bueno, eso quizás es materia de otro debate, ¿no? Pero un poco tiene que ver con esto, o sea que a lo mejor hay personas que entran en esa tarea provisional o que entran en cualquier cosa provisional y entonces no podría entrar, o sea, no estaría en desempleo y no cobraría, pero no obsta para que tú lo incluyas en el ERTE si es el caso. Igualmente, pues, como pasa con los trabajadores en baja, que es una duda muy frecuente, ¿no? Si un trabajador en baja tiene o no que entrarse en el ERTE, claro que sí, porque tú suspendes por un segundo motivo, aunque el contrato esté suspendido por incapacidad temporal, tú además lo suspendes por cese de la actividad porque desde el punto de vista material, porque la situación de baja puede revertir en cualquier momento. Por lo tanto, tiene que estar en la lista. Vamos a ver. Y hay aquí una casuística que planteáis por el chat, pues toda interesantísima, ¿no? Que cada una
que cada una quedaría, ¿verdad?, para estar un rato hablando. Yo lo voy, si os parece, pues para que podamos pasar a las preguntas más ordenadas. Ahora atiendo la medida de mis posibilidades, ¿verdad?, que son unos conocimientos, como digo, respecto a lo de hoy, un poco experimentales. Y pasamos inmediatamente a incluir en los otros, en las preguntas ya que significan a dudas más generales, ¿no? Voy a ver si hay otra que tiene que ver a contrato de servicio, donde el contrato no tiene actividad en verano. Bueno, es una situación, pregunta Yago, una situación un poco más específica también, donde hay un contrato de servicio, donde por el propio calendario de actividad el contrato no tiene actividad en verano y que los trabajadores son fijos discontinuos y tal. Bueno, como es una situación un poquito peculiar y habría que conocer quizás más de fecha, tipo de actividad, para una respuesta más sobre seguro, ¿no? La respuesta general sería, para estos casos, que siempre vamos a ver los ERTES, o sea, no sé si a Yago Monteoliva le va a solucionar lo que voy a decir, ¿no? Pero como es una duda muy generalizada, sí la aporto para todo a que le pueda interesar. Mira, los ERTES no admiten ni prórroga en el tiempo ni aumento de personas, tanto sea fuerza mayor como ETOP, ¿no? Voy a decir ETOP, aunque es un palabra muy feo, en el futuro para no tener que decir económicas, técnicas, organizativas o productivas, ¿no? Bueno, sea uno, sea otro, no puedes ni ampliar el plazo ni ampliar las personas. En cuanto al plazo de los de fuerza mayor, ya diré unas palabras luego, pero en general no puedes ampliar los plazos. O sea, ¿qué recomiendo yo a las empresas? Bueno, tú hazlo lo más largo que se te ocurra. En el caso de ETOP, quizá lo más prudente sea 6 meses, porque con 6 meses es un periodo que a nadie le preocupa porque estás en el primer escalón, digamos, de 70% de prestación por desempleo, con lo cual, pues bueno, te da lo mismo. Y te comprometas dentro del plan de acompañamiento social a acortar los plazos en cuanto te sea posible. Y por supuesto, en la negociación, pues los trabajadores te arrancan ese compromiso. Y si hay una comisión de seguimiento, que también aconsejo, sobre todo en estos casos de incertidumbre en el plazo, ¿no? Si hay una comisión de seguimiento, pues la comisión de seguimiento tranquiliza a los trabajadores para que sea una realidad, aunque la comisión no tenga una eficacia ejecutiva, ¿no? Pero ciertamente en el fragor de estas negociaciones tan raras que estamos llevando por vía telemática, pues tranquiliza a los trabajadores que haya esta especie de comisión de seguimiento que garantice pues, que alguien está velando para la rectitud de la aplicación de ese compromiso de ir sacando gente del ERTE cuanto antes, ¿no? Y después no se puede, un ERTE no se puede meter a gente, ¿no? O sea, se dan empresas que dicen, bueno, yo he metido ahora porque está ahora en fin, esto en pleno auge he metido a 20, pero a lo mejor tengo que dentro de 2 meses meter a 20 más. Entonces tienes que hacer, si no lo pudiste prever los 40, lo ideal hubiera sido meter a los 40, ¿verdad? Pero como se asume que no lo has hecho, no todos lo hacemos con tanta previsión todo, y las circunstancias no son siempre previsibles, tienes que hacer un segundo ERTE y meter al resto de las personas. O sea, eso cabe, ¿no? Pueden ser por la misma causa o por causas distintas, ¿no? A mí se me ha dado el caso con algunos clientes que tenían ya en marcha un ERTE por fuerza mayor, porque era desde luego el núcleo duro que estaba a lo mejor incompatible con esto, ¿no? Y que después pues llega en la parte que teóricamente no está prohibida, la parte de la actividad empresarial no prohibida, resulta que hay un traspié, cae la demanda de una manera que cuando creíamos que esto iba a durar 15 o 30 días, pues ahora todos somos expertos, pero al principio todo el mundo decía, oye, cuando esto acabe pensaba que pasábamos los 15 del estado de alarma y íbamos a estar otra vez en el tremendo y en no sé qué y en Morales, otra vez con la cerveza en la mano, ¿no? Bueno, pues hay gente que se preparó para una guerra de 15 días. A mí había empresas que me decían, hombre, es que no sé si va a compensar para solo 15 días hacer un ERTE. Pero, o sea, piensen, ¿no? Piensen. ¿Quién va a creer que esto va a durar 15 días? Mira la experiencia. Pero bueno, cerrado este paréntesis, bueno, pues surge en estas empresas una necesidad de ampliar el cierre parcial de actividades, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer otro ERTE? Pues claro que puedes hacer otro ERTE por el resto. ¿Puedes meter a los trabajadores que ya estaban en fuerza mayor? Que decían también a veces estas empresas, vamos a meter a los que estaban en fuerza mayor
por si la causa de fuerza mayor cesa, los tengo en la recámara, los incluyo automáticamente en el ERTE top que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque claro, la fuerza mayor, como también veremos en una diapositiva posterior, calcula el estado de alarma. Con lo cual, piensan estas empresas, puede que el estado de alarma caiga, con lo cual los que están en ERTE por fuerza mayor quedan fuera del ERTE, pero la demanda se me ha caído y entonces entrarían en la segunda causa. Le digo, no puedes hacerlo, porque si lo haces vas a quedar en evidencia que en realidad no era fuerza mayor, los primeros. Sino que tendría que hacer otro ERTE luego para decir, oye, incluyo a los de fuerza, perdón, a los antiguos de fuerza mayor en causa productiva, porque es que ahora me he quedado sin trabajos para ellos. Mis clientes han quebrado, mis clientes no los tengo. El mercado se ha comprimido, el bar puede abrir pero no hay turistas, ¿comprende? Entonces ya iría a un ERTE por fuerza, a un ERTE por causa ETOP, ¿no? Por lo tanto, esta que es una pregunta muy recurrente, aprovecho para compartir la respuesta, por lo menos la que estamos dando nosotros del despacho, para estos supuestos, ¿no? Vamos a ver. Nos preocupa, bueno, ya veo que las respuestas, las que estoy viendo aquí son magníficas, todas, o sea, quiero decir magníficas en el sentido de que parten de un análisis de la realidad y una experiencia práctica colosal, ¿no? Que justamente demuestra que estáis en el día a día de estos problemas. Yo, por lo tanto, ya doy por cerrado lo del decreto y paso a la parte que yo llevaba, digamos, preparada, que no es más que una condensación de preguntas, ¿no? Que las voy a ir respondiendo al paso que voy a salir al encuentro de las preguntas que ponéis en el chat. Bueno, una de las primeras preguntas, digo, por agrupar, ¿no? Porque el chat, que voy a intentar responder, todas sí puede ser, por lo menos dar mi opinión, ¿verdad? Claro, puede que a lo mejor algunas se correspondan con situaciones más personalizadas y quizás pues las dejo para el final o las contesto por escrito. Las que yo he sistematizado como preguntas prioritarias son aquellas que entiendo a tenor de las consultas que recibimos, ¿no? Y de las propias dudas que se plantean en todos los foros y que son ahora muchos sobre esto, que son más de carácter general, ¿no? Y por lo tanto, si os parece, las anticipo, que no son muchos, son 4 o 5 diapositivas, y después vamos a las más específicas del chat. Bien, criterios prácticos de cuándo es por fuerza mayor o cuándo es por causa ETOP, ¿no? Bueno, aquí creo que todos tenemos ya una experiencia, yo me voy a limitar a matizar un poco. En primer lugar, como no te equivocas uno, ni en concepto ni en tiempo, es vinculando los ERTES de fuerza mayor al decreto de estado de alarma. O sea, cada vez que hay una actividad prohibida, sobre todo las que menciona el artículo 10, ¿no? del decreto del estado de alarma, el decreto de el 4633 del 2020, ¿no? Es una actividad que básicamente es bares, no sé qué y tal y cual. Todo, o sea, sitios que impliquen establecimiento abierto al público, salvo los esenciales, ¿no? Y por supuesto el anexo, centros deportivos, centros de reunión y tal. Ahí no te equivocas. Pero recordemos bueno, vamos a volver sobre ello, que el decreto del estado de alarma no prohíbe la actividad económica. Mucho ojo, porque hay malos entendidos al respecto. Solamente prohíbe aquella parte que implica concentración de público y que de público, no de trabajadores, porque una fábrica que se concentran trabajadores, con medidas preventivas sí que puede seguir trabajando, pero no si es una actividad comercial que congrega público. Lo que pasa es que en Andalucía y sobre todo en algunas capitales, como Sevilla, como Málaga y tal, hay digamos, presencia del sector terciario tan potentísima que nos hemos dado cuenta que muchísima gente estaba trabajando en actividad muy relacionada con el público, que no es ni una fábrica ni es una actividad que uno pueda hacer a través del teletrabajo, sino que es una actividad que implica interacción y como tal, pues eso nos da esa sensación de ciudades realmente decaídas, ¿no? Que no hay ni comercio, ni hostelería, ni hoteles, ni actividades recreativas de ningún tipo, ¿no? Centros comerciales y demás, todo caído y eso es un porcentaje de nuestra economía enorme. Pero bien, entonces, a colación de este criterio, pues decía que, aunque el decreto pues, dice que fuerza mayor es solamente eso, hay un criterio de la Dirección General de Trabajo de 28 de marzo del 2020, muy difundido
El que no lo sepa, yo ahora os dejaré mi email. El que la quiera, si me pone un email, se la mando, ¿eh? Con mucho gusto. Y entonces, que más o menos va en la línea que los inspectores que yo consulté en los primeros momentos a nivel ya de amistad y a nivel personal me decían, ¿no? Que era un concepto muy amplio de fuerza mayor. Que también cuando algún cliente venía dudoso y dice yo, vamos a, no sé, un puro, esto va a ser un problema, nos van a sancionar. Le digo, no te preocupes, porque la administración está en una posición de ampliar el concepto, porque es que realmente aquí hay un tema básico que es el factum principis, ¿no? Que es la fuerza mayor por antonomasia, o sea, una norma, una decisión del soberano, en este caso a través del decreto 4633, que me impide continuar con la actividad. Por lo tanto, ante esa prohibición la fuerza mayor es evidente. Claro, tanto si es directa como indirecta. O sea, si yo soy un proveedor que estoy en la cadena de suministro de una tienda de ropa, pues cuya actividad ha quedado prohibida, pues la persona, no sé, que hace la limpieza de la tienda de ropa o que lleva los suministros a la limpieza a la tienda de ropa, aunque la actividad de transporte no esté prohibida y la actividad de limpieza tampoco, al contrario, se da la ironía de que son esenciales. Sin embargo, para este caso concreto, van a ser actividades prohibidas, ¿no? Lo cual también, bueno, este criterio pues, ha venido ratificado en el decreto de hoy, aunque yo no lo he, vamos, ese artículo no lo he traducido en media positiva, pero que sepáis que es el que viene ampliando el concepto de fuerza mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un concepto amplio, ¿eh? Y eso pues ya lo había sostenido la inspección, la Dirección General de Trabajo, no la Inspección de Trabajo, sino la propia Dirección General de Trabajo. Y ciertamente en Andalucía pues también lo estaba sosteniendo la autoridad autonómica, que aquí ha sido, yo te diría que en general bastante empática con la situación de la empresa. Empatía, otra palabra de moda, tomen nota, ¿no? Se debe estar Antonio Burgos para que haga su vocabulario de circunstancias, ¿no? Bueno, otra cuestión bueno, que habíamos visto era un poco por distinguir. Yo creo que también es de sentido común no, de generar conocimiento cuando se hace, o sea, por qué conviene un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por ETOP, ¿no? Y únicamente llamaros la atención sobre algunos pasos de ellos, para ver cómo se había un poco cómo se habían ido solucionando en la práctica todas estas cuestiones. Claro, para mí estoy muy familiarizado con ellos, pero asumo, porque he tramitado bastante, pero asumo que vosotros, a lo mejor la mayoría de los que participáis en este webinar, pues igual lo habéis tramitado uno o ninguno y por lo tanto les puede resultar de interés lo que les voy a comentar ahora, ¿no? Lo de fuerza mayor, ya sabéis que aquí la llave está siendo el silencio administrativo positivo. Ya estaba en la ley de procedimiento administrativo en vigor, ya se decía que este tipo de casos pues entraba en el silencio administrativo positivo y, bueno, aquí te lo han confirmado con la peculiaridad de que el silencio administrativo se reconducía a los 5 días. He dicho que se mantiene a los 5 días en Andalucía, o sea, igual que como estaba antes, digamos, o sea, al principio de todo, porque muchas comunidades autónomas han ampliado este plazo de 5 días a 10 días. Hay un informe de la Abogacía del Estado donde se le había sometido a consulta por ver si procedía en impugnación judicial en la vía incluso del Tribunal Constitucional, ¿no? Por modificación sin tener la competencia de una ley estatal por parte de algunas comunidades autónomas que habían ampliado el plazo de 5 a 10 días. Bueno, ese informe de la Abogacía del Estado, de una manera bastante alambicada, yo la verdad es que lo entendía cuando lo leía, ¿no? Porque había unos precedentes, unas cosas, un tal, otra ley y tal, pero no sabría reproducirlo, ¿no? Como con una buena demostración matemática de bachillerato, la entiendo, pero si no tengo el papel delante no la sé reproducir. Bueno, a través de un argumento muy alambicado, justificaban que determinadas comunidades autónomas que ampliaban el plazo de resolución de 5 a 10 días, pues si era lícito, o sea, no iba contra el título competencial ni contra la ley. Pues yo lo respeto eso, ¿verdad? En el caso de Andalucía no se ha ampliado ese
ese número de días, ¿no? Que por prudencia lo estamos dando, estamos diciendo que son 5 días administrativos. Significa que no cuenta el domingo, pero sí cuenta el sábado, que es un plazo hábil a efectos administrativos, y que el primer día, por prudencia, el primer día que se cuenta el silencio, es al día siguiente de que tú presentas el papel, porque va vía telemática, ¿no? Una razón puramente material. Tú, en teoría, lo puedes presentar hasta las 12 de la noche, las 12 menos un segundo, ¿no? Con lo cual tú no puedes esperar que en un segundo la administración te resuelve, por lo tanto no le puede contar como un día, ¿no? Entonces cuenta 5 días a partir del siguiente. El último día tampoco lo puedes contar, porque la administración, como no hay una hora, hay días administrativos, pero no horas, no te puede contestar a las 12 menos un segundo de la noche. Con lo cual, por prudencia, tienes que esperar hasta la primera hora hábil del día siguiente. Con lo cual, esos 5 días hábiles, días administrativos, pero son los días que van netos, entre el siguiente de que presentas y el último que tuvo la administración tiempo para resolver. Recuerdo que si la administración no resuelve, el silencio es automáticamente positivo y que haya pronunciamientos del Tribunal Supremo. Incluso ha habido unos recientes sobre el Fogasa, ¿no? Casualidades de la vida, pero sobre una petición que se hace al Fogasa y que no se resuelve a tiempo, y que pasó lo que ahora os voy a comentar, que es que tú resuelves fuera del plazo de los 5 días, en el caso del Fogasa era otro, era un plazo mayor, era 10 días, 15 días, o sea, no es 5 días el silencio administrativo en general, positivo, es decir, es el tiempo que tenga en cada caso de la administración. En algunos casos la administración tendrá un mes para contestar, en otros 3 meses, en otros 2 meses, en otros 1. Aquí lo que tiene son 5 días. El plazo más chico, más pequeño que he visto yo nunca para un procedimiento, lo cual no es malo. Para el caso de la circunstancia en la que estamos es bueno. Pero quiero decir que el plazo de 5 días administrativos, o sea, ¿la administración te puede contestar luego? Sí, pero, subrayo muchísimo, solo te puede contestar en sentido afirmativo. En sentido negativo no puede. O sea, si tú has pasado, que es una duda que nos pregunta mucho, oye, yo pido el desempleo, yo tal y cual, pero ¿y si me contesta la administración en el día 7 y me dice que no? No puede. Por eso es tan importante contar los plazos por prudencia. Porque no sea que te digan que no, tú digas que te lo has dicho un día más tarde, pero ojo, lo has contado bien, has contado que el domingo no cuenta porque no es administrativo, has contado que el día que tú lo enviaste no cuenta, etcétera. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería compartir a efecto de esto, porque es una pregunta muy recurrente y una preocupación justificada muy recurrente. Cuando digo lo de automatismo es que en general a veces, hemos constatado lo que por otro lado es lógico. Cuando el número de trabajadores es altito, le hace a partir de 20, de 30, si pueden se lo miran. Ahora dicen que hay en el caso de Andalucía unos 80 trabajadores que no son de la Consejería de Empleo, que son de otras consejerías que los han puesto a mirar papeles de este tipo. O sea, que son personas con experiencia en el área administrativa que no sean de una formación laboralista, ¿no? Y hacen lo que pueden, ¿no? Yo creo que se están centrando sobre todo en los ERTE de mayor volumen de trabajadores y eso se los miran. Entonces, lo que hacen muchas veces pues, es pedir que completes documentación, a veces siempre hay algún papel que no está a su gusto, ¿no? Porque son papeles también que se hacen de una manera no presencial, se hacen a veces, al hacerlo no telemática la entrega, pues a veces se te queda algo atrás, registras un documento que no era, entonces, bueno, o no lo pones con el tabulado como ellos esperan que tú se los des, y muchas veces, incluso buscando la facilidad de ellos para reenviar este documento a las oficinas de empleo, para que se tramiten las prestaciones, dice, oye, segrégamelo por comunidades autónomas, no te olvides de poner los números de afiliación de la Seguridad Social de cada uno, en esta columna has puesto la antigüedad, o sea, cosas de ese tipo, en fin. Ojo que si lo hacemos mal, pero no nos lo piden el papel que rectifiquemos, ¿no? Y pasan los 5 días, se considera aprobado, aunque le falte eso. Eso es lo que decía el Tribunal Supremo en esta sentencia tan reciente del Fogasa, donde le piden al Fogasa, es una prueba de fuego, porque le dicen al Fogasa una prestación a la que no tenía derecho, y se la dan. Por el mero hecho de que no ha dicho la administración nada en contra, por lo tanto, muy atento a este silencio administrativo. Después ya sabéis que se hace a través de una plataforma
en el caso de Andalucía, no en el caso nacional. A nivel nacional, esa plataforma como una especie de impreso, ¿no? Donde tú vas volcando todos los documentos y todos los datos que te piden de una manera bastante intuitiva, no está desarrollada a nivel nacional, pero sí a nivel autonómico. Tardaron un poquito en ponerla en práctica, pero cuando la han puesto, la verdad es que está funcionando bien, y es un mérito con la cantidad de entradas. Yo ahora puedo decir, cosa inusual, que a nivel autonómico está funcionando mejor el tema administrativo que a nivel nacional. Suele ser al revés. Siempre ha tenido fama de mucho más eficiente en todos los aspectos la administración estatal que la autonómica, y en este caso, por lo menos, está siendo al revés, ¿no? Está siendo en sentido contrario. En el caso del ETO, pues ya sabéis que son muchas pegas, ¿no? Los plazos son más amplios, hay que constituir una comisión negociadora, lo cual ralentiza y dificulta, porque la mayoría de las empresas, se habla siempre del comité, pero la mayoría de las empresas ya sabemos que no tienen comité. La asunción del legislador y de la administración, que los comités están por todas partes, esa asunción no la podemos dar por buena. En las pymes, no recuerdo ahora de memoria las estadísticas, pero la mayoría de las empresas son pymes, la mayoría son pequeñas empresas y casi diría que microempresas, ¿no? Y en las pequeñas empresas hay muy poca RLT, muy poca representación unitaria de los trabajadores. En las empresas pequeñas hay casi ninguna y en las microempresas prácticamente cero. Entonces aquí resulta que yo tengo que hacer un ERTE para cobrar las prestaciones por desempleo necesariamente. ¿Qué me encuentro? Que empresas que nunca han tenido necesidad de tener representantes porque las relaciones han sido muy fluidas, aquí se ven obligadas a tener representantes legales de los trabajadores y solo para esta ocasión. Y dirá, ¿qué hago? Bueno, el decreto 8 pues ha establecido una... bueno, me voy a entretener un minutito en esto porque es algo sobre lo que tenemos multitud de consultas y de dudas, ¿no? Este decreto se ha descolgado para el supuesto de los expedientes por ETO, se ha descolgado con una cosa que nos ha dejado un poquito sorprendidos, ¿no? Tampoco parecía muy necesario, ni parecía que, en fin, pero la cuestión es que lo han puesto así. Pues parece que ha sido que en el ministerio o la propia ministra, en fin, que tiene naturalmente pues su adscripción política concreta y como no puede ser de otra manera, pues ha dado una participación prioritaria a los sindicatos. O sea, que cuando uno lee ese artículo una y otra vez dice, oye, pero es verdad lo que está diciendo, dice, se constituirán los sindicatos más representativos. Y si no se puede constituir así, por la comisión ad hoc, ¿no? Para el caso, ojo, de que no haya representación legal, que no haya comité de empresa. O sea, que mientras que en el caso habitual, que era un ERE, ¿no? Un ERTE de los que no son del COVID-19, ¿no? Un ERTE normal y corriente, una suspensión normal y corriente, una modificación sustancial, una movilidad colectiva, ¿no? Del Estatuto de los Trabajadores, pues resulta que el panorama que teníamos era que cuando había algún tipo de negociación con comisiones ad hoc, o sea, que no había representación legal, el empresario se dirigía a los trabajadores uno por uno, a través de una circular, de un email colectivo, y decía, oye, no tenéis representantes, pero debéis tenerlo, porque la ley dice que tenéis que nombrar y tenéis solo 5 días o 7 días, según los casos, para nombrarlo. Nombradlo, por favor. Y entre esas posibilidades, ellos podían encomendar la representación a los sindicatos, a los que fueran representativos en el sector, ¿de acuerdo? O bien podían una ad hoc. Aquí no, aquí se ha cambiado el paso de una manera que nadie se ha dado cuenta, pero cuando hemos tenido que ir a aplicarlo, nos hemos dado cuenta. Y es una cosa complicada y los sindicatos están muy al tanto de que eso es así, muy al tanto. Hasta el punto de que tienen sus direcciones de correo, hasta el punto. Con lo cual, antes de nombrar la comisión negociadora, tienes que dirigirte a los sindicatos y decir, oye, que en mi empresa no hay representantes de los trabajadores, mándame gente. Pero claro, los sindicatos no dan abasto tampoco. Ni te contestan, unos sí, otros no. Yo me he dado el caso que en una misma empresa que tenía 2 filiales, en una filial pues ha ido un sindicato, digamos, en la empresa X ha ido comisión y esa persona ha dicho, oye, que yo quiero. Y en la empresa Y, pues ha dicho, del mismo grupo, se ha personado solo UGT. ¿Por qué? Porque están desbordados. Imagínate, si en Andalucía se han negociado 90 y pico mil ERTE,
imagínate, o sea, 90.000 se han tramitado, unos 100.000 básicamente se han tramitado. Imagínate que hubieran sido por ETOP solamente 5.000, solo 5.000, no te digo ni siquiera la mitad, el 5%. Los sindicatos no tienen capacidad de gestionar simultáneamente 5.000 ERTES, no la tienen. Entonces, lo que se veía por la ministra como una vía de dar poder a los sindicatos y al mismo tiempo facilitar, porque digo, oye, como diciendo, oye, constituir la comisión ad hoc me va a costar Dios y ayuda, mientras que el sindicato lo tenga a golpe de teléfono. Bueno, tiene a golpe de teléfono si hubiera un ERTE, pero es que hay 5.000 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que los sindicatos no dan abasto. En la práctica, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo, en los encargos al respecto? Porque yo se lo pido en paralelo. Y abierto a los trabajadores y les digo, mira, tenéis que nombrar una comisión ad hoc, pero que sepáis que si el sindicato comparece, vosotros vais a pasar a un segundo plano. O directamente no podéis intervenir así de duro, o bien intervenid vosotros y el sindicato que diga no me constituyo, pero permanezco como asesor porque tampoco tengo capacidad para intervenir a fondo en este proceso con conocimiento de causa. Claro, intervenir no es ir allí a dar el speech, intervenir es enterarte de lo que está pasando. Tienes que leerte la memoria, las listas, puntear. Claro, yo he tenido negociaciones con los trabajadores y eso da gusto porque ellos saben todo. Oye, que fulanito estaba de baja, que menganito solo tiene tal antigüedad, que qué pasa con el plus de peligrosidad de sutanito, ¿no? Y se lo saben todo. Claro, tú le dices a un sindicalista con un asesor, con una formación, que no necesariamente es abogado, graduado social, nada, sino una persona que de alguna manera pues un liberado que sabe lo justo, ¿no? O lo que ha ido ganando en experiencia, o lo que ha ganado en un cursillo, ¿no? Claro, lo pones ahí a manejar situaciones jurídicamente muy delicadas y materialmente muy precisas y se pierde, ¿no? Pero bueno, entonces os estoy diciendo que esto es uno de los problemas más frecuentes que tenemos, sobre todo ahora que ya los de fuerza mayor pasaron a un segundo plano y ahora todos los que estamos haciendo, casi todos, son por causa ETO, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay ya que negociar necesariamente. Es un procedimiento más largo, sabéis que tenemos 5 días para nombrar la comisión negociadora, 7 para negociar. Por prudencia estamos recomendando que sean 7 días laborables, pero en realidad la ley no matiza y se puede entender como 7 días naturales. O sea, el argumento jurídico estricto sería 7 días naturales, el argumento de prudencia 7 días laborables, que es el que en estos casos que no hay jurisprudencia, pues es lo que yo recomendaría, ¿no? Después, otra pregunta que recibimos cotidianamente, ¿hasta cuándo va a durar esto? Hay una gran incógnita, ¿no? Bueno, los de fuerza mayor, de la ley se deduce que es mientras dure el estado de alarma, pero es que además en las resoluciones expresas que hemos recibido por fuerza mayor, pone con toda claridad en la parte dispositiva, en el resuelvo, autorizo, declaro constatada la fuerza mayor y declaro hasta que dure el estado de alarma. O sea, lo dicen con todas las letras para que no haya duda. Había por ahí Radio Macuto, que si el mes siguiente, que si la prórroga, que si la transitoria, que no te metas el lío, hasta que dure el estado de alarma. Por lo tanto, pues claro, mucha gente decía, oye, entonces, si esto va a durar 15 días, ¿para qué hago un ERTE? Bueno, lo que antes os comenté. El estado de alarma se puede dar indefinidamente, ¿no? Pero ya nos han anunciado que ese rigor se va a matizar. O sea, ya en declaraciones que hemos tenido desde el gobierno y demás, pues ya nos han hecho ver que, bueno, no necesariamente, ¿por qué? Pues porque la vuelta al trabajo va a ser una vuelta en escalón. Puede que el estado de alarma no es más que una percha, ¿no? Donde se cuelgan unos determinados elementos. Personalmente, yo creo que si quitaran el estado de alarma y mantuvieran el confinamiento, incluso sobre una base voluntaria, la gente lo respetaría, lo pienso, ¿no? Porque está pasando en muchos países que no hay estado de alarma, en México, en Estados Unidos y tal, y sin embargo dan una orden, sin necesariamente este carácter ejecutivo, sino una orden desde el punto de vista sanitario. Oye, como cuando estás en una bulla de una feria de una semana, se dice a la policía que no entre. Pues tú no entras por tu aforamiento, por lo que sea, no entras porque no puedes entrar, y no necesariamente han declarado en Sevilla el estado de alarma, ¿no? O sea, es un tema más de orden público o de salud pública que no necesariamente... Yo ahí estoy metiendo quizás más una preocupación más jurídica o como jurista que práctica, ¿no? Pero vamos, cabe la posibilidad, quiero decir con todo este análisis, que cabe la posibilidad de que jurídicamente el estado de alarma desaparezca, pero que permanezca un deber de no reiniciar actividades presenciales, que permanezca en teletrabajo, y de confinamiento, entre comillas, voluntario, o sea, obligado, pero sin en la percha del estado de alarma,
y que, por lo tanto, diríamos, oye, pues entonces, ¿qué pasa? Se acaba el ERTE, todo el mundo, ruina total, no sé qué, las empresas otra vez a pagar, pero el trabajador no puede tramitarlo, ahora la empresa tiene que perder 15 días en regularizar la situación, pero mientras de dónde saca el dinero, porque no está trabajando la persona, ¿no? Bueno, pues ahí lo que en estas declaraciones de distintos portavoces de la administración, no sé decir si ha sido ministro de tal, ministro de cual, director general de lo que sea, pero se ha oído y se ha dicho mucho. Quiero recordar que fue de la propia ministra de Trabajo, que se abre la posibilidad de que acabe el estado de alarma, pero no los ERTE de fuerza mayor. Eso implicaría una modificación legislativa que no se ha sucedido. En la de hoy, yo esperaba francamente que hubiera alguna alusión a eso, pero no la hay. En parte porque es que el propio gobierno, y en este caso, bueno, la verdad es que nadie lo sabe muy bien, ¿no? Cómo se va a desenvolver la situación sanitaria, la situación económica, la situación médica, porque aquí influye todo un poco, como sabemos, ¿no? La marcha de la investigación sanitaria, la marcha de las vacunas, todo esto va a influir mucho en cómo se hagan, ¿no? Por lo tanto, que sepáis que es previsible, yo creo que no van a cometer digamos, la imprudencia, ¿no? De si se acaba la fuerza mayor, todo el mundo a trabajar. Eso no creo que vaya a pasar. Pero ciertamente sí va a suceder que va a acabar la fuerza mayor y no todo y sin embargo no va a acabar los efectos de un ERTE por fuerza. Se va a matizar esa duración. Y en todo caso, reitero lo que antes dije, que no caben prórrogas, no caben prórrogas. O sea, además que el de fuerza mayor de por sí no es prorrogable, porque ya en la propia resolución te dice que mientras dure la fuerza mayor y por lo tanto mientras dure el estado de alarma. Pero en los hechos no son prorrogables. Reitero pues la sugerencia de antes de hacerlo de una duración máxima, pero que dé margen a reducirlo en su duración. Bueno, otra duda que hemos recibido, sobre todo a partir del Real Decreto Ley que del 9/2020, ¿no? que parece que prohibía y que hubo una contestación. Y que, bueno, la crítica más generalizada era decir, bueno, como que ahora el gobierno, por un lado, una de cal y otra de arena, ¿no? Flexibiliza la viabilidad de las empresas quitándole estas cargas, pero, o sea, la carga de pagar, porque el ERTE y tal, bien. Le quita la carga de pagar, pero al día siguiente pues le pone como si necesitara justificarse ante un cierto público y tal, ¿no? Bueno, ojo, ¿no? La prohibición del artículo 9, ya lo matizaron también representantes del gobierno más adelante, no significa una prohibición estricta de despedir. Lo que significa es que, lógicamente, si estamos hablando, si la empresa ha hecho un ERTE y ha dicho que la causa es temporal, por esa misma causa sobre la que ha argumentado una temporalidad, no va a argumentar un despido, ¿no? O sea, pero eso ya existía antes, o sea, sin necesidad de la matización del Real Decreto Ley, que yo creo que fue muy inoportuna, fue, yo creo, una modificación de cara a la galería, hablando francamente, ¿no? Eso ya se sabía, ¿no? Porque los jueces, a la hora de valorar si un despido es procedente o no, todos estos argumentos son los primeros que manejan, ¿no? O sea, igual que cuando tú presentas un ERTE, ¿no? Que a veces, otra cosa para la que advierto a las empresas, ponen la cosa tan negra que dices, oye, esto está tan negro que aquí, por favor, ERTE ni hablar, no te lo apruebo. Ahora, preséntame un ERTE íntimo mañana que corriendo, pero un ERTE no, porque esto está negro. ¿Eh? Esto no se arregla con 3 meses la empresa parada, al contrario, va a estar mucho peor. Por lo tanto, que sepáis que materialmente, otra cosa es que haya que hacerlo con un poquito de mano izquierda, con un poquito de ingenio, con un poquito de sensibilidad a lo que estás haciendo y no digas ningún disparate en la carta de despido, pero que sí se pueden hacer despidos, salvo que coincida o te contradiga con una situación que en realidad se podría haber resuelto como una mera suspensión, ¿no? Ahí también, por lo que decía, bueno, ¿qué pasa con los contratos temporales ahí? Bueno, los contratos temporales realmente, ahí el decreto es muy torpe, este decreto que se ha comentado también es muy torpe, porque dice de una manera demasiado vasta, ¿no? De una manera muy más de eslogan o de panfleto que de un texto jurídico, ¿no? Que los contratos temporales no se verán afectados. Hombre, ¿cómo que no?
habrá que ver cada contrato, habrá que ver, hombre, por supuesto, los en práctica y para la formación lo admito, porque la temporalidad está solo condicionada al proceso formativo y, en fin, el atractivo, en fin, pero un contrato eventual, oye, eventual por un pico de la producción se me cae, el pedido me lo anulan, ¿qué pinto yo con un temporal 4 meses cruza de brazos y yo cotizando, ¿no? Entonces, eso la verdad ahí el gobierno yo creo que lo hizo de una manera muy brusca y muy poco técnica, muy poco saludable, ¿no? Y que va a dar lugar a una gran litigiosidad, sobre todo a muchos conflictos, como el contrato de obra. Es que él se suspende, hombre. Entonces, esa hibernación yo la defendería en un pleito de la siguiente manera. Dice, oye, si el contrato materialmente cabe hablar de una hibernación, me acoja a lo que dice el decreto y estiro los plazos. Por ejemplo, un contrato de obra, pues yo no aprovecharía la hibernación para que no me contara los 3 años antes de hacerse fijo, para que no me contaran los 2 años si trabaja en el mismo grupo que también se hace fijo. A esos efectos sí. Y a efectos de que la mera suspensión del tiempo no signifique que el contrato quede extinguido y lo tenga que... Pero hombre, habrá contratos, como digo, como uno eventual, que la suspensión equivale a la pérdida del cliente, porque ya el cliente voló con esta crisis, no lo voy a tener ahí hibernado un contrato que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual, también esa prohibición hay que tenerla un poco cogida, un poquito con alfileres y saberla interpretar, ¿no? Ahora bien, cuando digo que sí se puede despedir, ojo con lo que dice la famosa disposición adicional sexta del decreto 8 del 2020, cuando habla de que, esto es importante, la otra cara de la moneda del ERTE de fuerza mayor es que tiene, como sabéis, la ventaja de que no hay que cotizar, o sea, cuando uno hace, pues no vas cotizando 100% empresas de menos de 50 trabajadores, y las empresas de más de 50 trabajadores, pues tiene un beneficio que no está nada mal del 75%. Y además es automático. Antes del decreto ley 8, pues sabéis que era una posibilidad dada, pero tenía que concederse a nivel gubernativo. Eso era una potestad del gobierno, delegada a los delegados del gobierno, pero no era automático. Ahora es automático, pero no es del 100%. Bueno, pero ¿qué pasa? Que eso se considera en el fondo como una subvención, porque la administración no es que ese dinero no se esté cotizando, sino que la propia administración lo autocotiza. O sea, hay unos fondos y el trabajador no va a perder esas cotizaciones, sino que se entienden como realmente, como si se hubieran realizado. Claro, la otra cara de la moneda es que como es una subvención, al igual que casi todas las subvenciones, se someten a algún tipo de condición ex post, ¿no? ¿Cuál es esta condición ex post? Pues que se mantenga el empleo. Pero también lo dice de una manera muy burda, ¿no? Porque dice, compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses. Pero bueno, ¿qué es mantener el empleo? ¿Y si se me han extinguido contratos de obra? Eso es una cosa muy mal hecha, porque en otras ocasiones que se dan estas obligaciones condicionadas, ¿no? O sea, que condicionan, pues dice, hombre, pues que no haya habido ningún despido por causa imputable al trabajador, o no imputable al trabajador, o que no haya habido ningún despido improcedente, o que no hagan ningún ERE extintivo. Pero, hombre, en este caso, ¿cómo que no mantenga el empleo? ¿Y si el trabajador decide irse de baja? O sea, se da de baja de la empresa, ¿y si se jubila? O sea, ¿me vas a obligar a contratar a otro en su lugar? Bueno, pues parece que sí, que te está obligando a contratar a otro en su lugar, pero ¿qué pasa? Que eso no es muy realista en este contexto. Porque, sobre todo, si tú has tenido un ERTE de fuerza mayor y tienes baja y cuando tú reinicies el trabajo, la economía va a darse un castañazo importante, es un poco ilusorio que tú, que vas a estar muy preocupado en mantener tu empresa a flote, tengas que mantenerlo con toda la plantilla de antes, incluso con nuevas contrataciones, aunque no lo necesites, porque si no te das el castañazo de tu vida. O sea, si vas a un solo trabajador, uno solo, pueden obligarte a devolver de golpe los miles de euros que haya ahorrado de la cotización de un ERTE de fuerza mayor de este tipo, ¿no? Y trasládalo a caso de Corte Inglés, a caso de tal, que imagínate, me pongo el Corte Inglés, ¿no? Que imagino, no sé si está presente, que manda, me invento el número, ¿no? Pero para que veáis que puede ser un castañazo de importantes dimensiones. Un ERTE en el cual por fuerza mayor manda a 5.000 empleados a su casa y cada mes te ahorra, me lo invento, 1 millón de euros. A la vuelta de la situación de crisis
pierdes uno, oye, te van a devolver 10 millones de euros. Oye, un poco de respeto, ¿no? O sea, yo creo que es una medida, pues, que está de más. Tú podías haber dicho que no haya ningún ERE, ningún despido improcedente. O sea, un despido hecho, digamos, por capricho. Pero, hombre, si el despido es procedente, tampoco. Un trabajador te roba y tal y lo despide. Y claro, entre que pito y flauta, el puesto está vacante. Ah, ya eso es, hombre, por favor. Un mes está vacante a lo mejor, porque tiene que estar durante el plazo de 6 meses. O sea, que de media, ¿no? Que si pierdes en un solo trabajador ya no cumple este requisito. Yo creo que es muy inoportuno. De hecho, hemos tenido muchísimas consultas y bueno, y le hemos contestado con esta prudencia muy a nuestro pesar, ¿no? Bueno, otra cuestión importante que también recibimos muchas consultas, aunque ya sé que estamos casi fuera de tiempo, el chat si me dejan los administradores lo contestaré tal y siento haber estado todo el tiempo hablando, pero bueno, espero que de alguna manera de utilidad, ¿no? Bueno, es sobre, hay la extendida conciencia, yo creo que bueno, propio de la confusión del momento y de la novedad de esto, que es que más o menos hay quien estima que está prohibida la actividad económica. Yo recuerdo que en algunas tertulias de radios y tal, en la que he tenido la ocasión de intervenir, pues entonces algún trabajador que llamaba más o menos en un tono que me hacía hasta una cierta gracia, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué furanito que está a mi lado no trabaja? Como diciendo, qué bien está, y yo que estoy en un albañil, lo que sea, me obligan a trabajar, como diciendo, vaya marrón el mío, como que yo me quiero también sumar a las vacaciones, digámoslo así, ¿no? Bueno, pues le tenía que recordar, hombre, para bien o para mal, que sepa que la actividad no está prohibida, o sea, que la actividad económica no está prohibida, ¿eh? Y que por lo tanto todas las no prohibidas están permitidas y que de hecho va a haber una creciente preocupación por parte de los órganos públicos, una creciente preocupación por incorporar cada vez más, y ya lo han confesado además, ¿no? Una paulatina reactivación, porque el país, ni este ni ninguno, se puede permitir indefinidamente, llevamos por 40 días, imagínate lo que nos queda, un cese en la actividad, ni las arcas públicas van a pagar tanto tiempo estas prestaciones, ¿no? Entonces, que sepáis que incluso actividades no esenciales, que también las no esenciales están permitidas y que solamente están prohibidas las expresamente consideradas como tales. Una última mención, y realmente es la última diapositiva, ya, bueno, ¿cuáles son, cuando se acabó el permiso obligatorio, os acordáis esa cosa tan rara que hubo hasta el día 9, durante Semana Santa y las semanas anteriores, que nos dejó totalmente desubicados, ¿no? Esta especie de permiso obligatorio, que ya se nos ha olvidado, pero bueno, fue hasta la semana pasada, ¿no? Y dice, bueno, vuelta al centro de trabajo. ¿Cómo se rige en esta vuelta al centro de trabajo? Os señalo, también el que me la pida, si me manda un email, con mucho gusto se lo envío, si no la tiene, porque se ha publicado, está muy difundida. Hay una guía práctica del Ministerio de Salud, cuya última versión, igual hay otra posterior, pero yo no la tengo en todo caso, no creo, del 11 de abril del 2020, que habla de buenas prácticas en los centros de trabajo. Eso, pues ahí viene de un modo didáctico, yo diría que casi colegial, ¿no? Pues qué tienen que hacer, que si lavas de las manitas, que si no sé qué, bueno. Pero entre una cosa y otra, entre una cosa y otra, pues hay una, bueno, una grandes alusiones a medidas concretas en las empresas, de mascarillas y tal. Claro, que se da la ironía de que las empresas no la tienen, porque no hay esos medios, como todos sabemos, ¿no? O escasean mucho. Todas se van buscando la vida y los tienen, pero son medios escasos. Yo voy más que nada porque muchas empresas nos han consultado sobre el rigor de cómo tienen que cumplirse las buenas prácticas, ¿no? Hago, antes de despedirme del webinar, una conversación, ¿no? Que es o sea, una aclaración adicional, que es que, ojo, estamos hablando de una guía práctica, no un instrumento directamente jurídico. Y es del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Trabajo, ni es de la Inspección de Trabajo. Lo que sucede es que en la práctica todos tenemos la intuición de que si nuestra empresa sufre una actuación inspectora
esta guía práctica va a guiar mucho al inspector de trabajo. O sea, no es que incumplir esa guía práctica sea sancionable. O sea, la guía práctica no es un reglamento de seguridad y higiene, no lo es. Sino que como la empresa tiene un deber genérico de prevención de riesgos laborales de sus trabajadores, tiene por un lado la obligación de hacer todo lo que puede. Claro, si esta guía práctica le está diciendo que es todo lo que puede, pues incumplirla supone no tanto quebrantar la guía práctica, sino quebrantar indirectamente lo que dice el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores y la ley que con este deber genérico, el 5, de derechos de los trabajadores a tener una adecuada, ¿verdad?, asistencia en materia de prevención de riesgos, y por extensión la ley de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, en ese sentido, pues esa guía práctica sí que ilumina, aunque no haya que seguirla cual reglamento, pero sí que ilumina cuál es el estándar que se espera de una empresa y por lo tanto sugiero que la manejéis, ¿no? Porque la inspección, pues bueno, no está siendo indulgente hasta que deje de serlo. Y o haya un accidente o haya un contagio más o menos extendido, decida hacer, como se consideran accidentes de trabajo, decidan intervenir y pueda organizarse una buena. Ya de hecho tenemos algunas experiencias con toda la que está cayendo, pero a pesar de eso, con inspecciones de trabajo, digamos, muy ásperas, ¿no?, en estas materias. Quizás con razón, pero ásperas en el fondo y en la forma y tal. Oye, se me ha pasado el tiempo volando. Bueno, te Ya me permito, he cedido y me callo, ¿no? efectivamente, se me ha pasado el tiempo rapidísimo y son muchísimas las preguntas que han ido apareciendo. Lamentamos mucho no poder contestar a todas, pero sí algunas me gustaría que yo tome nota y que puede ser interesante. Si te parece, podemos hacer alguna mención a ella. Planteaba, amigo José Luis Ferrer, qué pasa si después de la situación de alarma de COVID se puede presentar un ERTES, ERE de extinción, mejor dicho. Es decir, Eso una más vez... o menos, sí, más o menos la he contestado, ¿no? Sí, pero si has tenido ahora un ERTE por fuerza mayor, te obligaría, si no cambia la norma, ni el criterio de aplicación de la norma, te obligaría a devolver digamos, los beneficios, ¿no? Siempre que lo haga 6 meses. Pasado los 6 meses sí, pero claro, 6 meses es lo crítico. El que sobreviva a los 6 meses sí que está inmunizado y es un campeón, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que en el sentido iba, una vez que se ha levantado el estado de alarma y por lo tanto ya no existe la emergencia sanitaria, cabe entender que volvería, entre comillas, todo a su cauce. Las medidas extraordinarias de fuerza mayor ya dejan de existir y yo entiendo que evidentemente surgirán las consecuencias económicas que todos estamos esperando que vayan a ocurrir y entiendo que se podrá presentar ERES de extinción y no solamente que se van a poder, sino que se van a presentar ERES de extinción, como se suele decir, por un tubo. Sin Es decir, ninguna duda va a ser o más suspensivos, empresas que necesiten más tiempo, que tenía uno. Claro, yo el truco, ¿verdad? Que es un truco, pero bueno, ya lo desvelo, aunque se supone que es que, vamos a ver, empresa que me ha dicho, ¿puedo hacerlo? Bueno, os voy a dar, es un pequeño truco, que no lo quiero comunicar mucho, más que nada para que no me salga una legislación en contra, ¿no? Que es que lo que me prohíben durante los 6 meses posteriores es la disminución de la plantilla, pero no que haga un nuevo ERTE. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Hibernar la situación 6 meses, con lo cual no es moco de pavo, lo podrás hacer en algunos casos, pero no en otros, y a los 6 meses despedir. Esa es la manera, digamos, la pócima, que salvo que nos salgan con algún disco de que si fraude de ley o también lo prohíban y tal, esa es la pócima que nos permite hacer ese ERTE extintivo con posterioridad sin que nos penalicen con la devolución de las subvenciones en forma de no cuotas por un ERTE de fuerza mayor actual. había otra pregunta que se había quedado por ahí atrás, que también me parece interesante abordarla porque podría despejar alguna duda en los ERTES ETOP con respecto a los ERTES
de fuerza mayor. Los ERTE preguntan cuánto es el plazo de silencio administrativo. Y aquí hay que entender que en un ERTE por causa económica no existe la autorización administrativa, sino que lo que existe es la comunicación. Una vez finalizado el periodo de negociaciones, si no ha habido acuerdo o ha habido acuerdo, la empresa comunica a la autoridad laboral que va a realizar o que va a tomar la medida correspondiente, pero no tiene que esperar autorización administrativa. Exacto. Muy bien, muy estupenda tu apreciación, la comparto. Ahora, la única cosa es que cuando acaba el periodo de consulta hay que comunicarlo en 15 días. Aquí no hay autorización, pero hay una autorización indirecta que consiste en la notificación de la autoridad laboral a la oficina de empleo en el sentido de que se han cubierto todos los, o sea, de las personas afectadas, ¿no? Entonces, aunque no lo quiera, hace un análisis de legalidad. Entonces, si no se ha hecho bien el procedimiento o, por ejemplo, no se ha comunicado a tiempo y considera que ha caducado, pues no lo transmite con salvedades. E incluso en muchas ocasiones, la propia oficina de empleo, si ve que hay causas de fondo que hacen inviable el procedimiento, te deniega la prestación. Y te dice que como hay fraude, como hay ilegalidad tal, que ellos no pueden convalidar y pagar y poner dinero público en algo ilegal. Y te lo tragas el expediente. Te lo tragas. Entonces, no había una autorización, totalmente correcto lo que ha comentado Manuel Carlos, y la única matización es que esa decisión del empresario tiene que estar tomada en tiempo y por lo menos haber comunicado en tiempo y con los requisitos necesarios la lista de trabajadores afectados y, bueno, y haber cumplido ese procedimiento. Si no, no hay desbloqueo. Efectivamente, habrá que poner mucho celo, mucha justificación en ese tiempo después, cuando lamentablemente pues, muchas empresas tengan que acudir a unas decisiones más drásticas que las que ahora se puedan tomar. Yo creo que hemos hecho lo posible, Eduardo. Muchísimas gracias. Ha hecho un esfuerzo ímprobo en al menos en centrar lo que era el debate y sobre todo en la oportunidad que hemos tenido de abordar casi en primicia lo que ha sido el Real Decreto aprobado ayer y que se publicó esta mañana en el BOE. Tengo que decir, bueno, para las personas que no se han incorporado o hayan podido tener un problema de comunicación, que esta sesión está grabada y va a estar disponible en la web de CEA pues a partir de mañana. Igualmente también os pediría que cumplimentéis la encuesta de satisfacción que se está pasando y bueno, pues alguna consulta que podamos atender bien al ponente que ponga a su disposición pues el correo o bien también a en CEA pues tenemos a través de las unidades territoriales de nuestro proyecto CEA más Empresas la posibilidad de enviar consulta y que estamos también atendiendo y resolviendo casi diariamente. Yo no me queda ya más nada sino que despedirte, Eduardo. Nada, yo, Manuel Carlos, el único, como me siento un poco culpable de haber sido poco interactivo y haber ocupado, que son muchos los temas, ¿no? Lo único que puedo ofrecer es, como las novedades seguirán sucediéndose y esto cambia cada día, pues quizá reservarnos, si tú lo consideras conveniente y en vuestra agenda cabe, yo con mi ofrecimiento contáis para continuar esta sesión la semana que viene y ya centrarla mucho. Estoy tomando muy buena nota de todo lo que con el rabillo del ojo me estoy leyendo el chat y dedicarle otra sesión la semana que viene, pues ya muy orientada a dudas completas, concretas vuestras y a responder situaciones de hecho que se haya. O sea, que contáis con mi ofrecimiento y estaré encantado de continuar como una continuación de esta sesión o como una nueva que incluyamos algún tema que también pueda ser de actualidad. Pues muchísimas gracias y a todos los asistentes y participantes por vuestra participación, por vuestra atención y esperemos que hayamos podido responder, si no directamente, o al menos dar una orientación útil sobre las muchas dudas que nos presenta esta situación, aparte de angustiosa que lo es. Desde luego las medidas que se toman no son las mejores para resolver la angustia o esta preocupación que todos tenemos, al menos en cuanto a seguridad jurídica se refiere, porque la verdad es que, como hemos comentado, entre
juristas y en la materia, pues la verdad es que cuesta muchísimo trabajo interpretar, entender, y estamos viendo que después de una disposición aparece una circular interpretativa que a veces casi que dice lo contrario de lo que parece que iba a decir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y cerramos y cortamos la conexión. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.